Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El violento temporal de lluvia azota gran parte de Francia e Italia, donde ya se han registrado varias muertes. Vea usted. Después de las repetidas olas de calor de este verano, parte de Europa hace frente ahora a otros fenómenos meteorológicos extremos. En Italia, un violento temporal de lluvia y viento ha azotado las regiones del norte y el centro, en particular Toscana, dejando a su paso 2 muertos, ambos por caída de árboles, así como una veintena de heridos e importantes daños materiales. Esta misma furia climática ha golpeado a la isla mediterránea de Córcega, donde ya se cuentan 5 muertos, entre ellos un adolescente, un pescador y una mujer que practicaba kayak. La tormenta, que ha venido acompañada de ráfagas de viento de hasta 224 kilómetros por hora, también ha dejado una veintena de heridos y 45.000 hogares privados de electricidad. 9 departamentos del sur y el este de Francia continental también han sufrido lluvias torrenciales, tormentas repentinas acompañadas a menudo de granizo que provocaron inundaciones en ciudades como París, Marsella o Lyon. A muchos turistas como esta mujer, el fenómeno les sorprendió dentro de sus caravanas y tiendas de campaña. Ha quedado destrozada, totalmente abierta, explica. Nos refugiamos aquí con los niños, pero luego el granizo agujereó la tela, así que fuimos a refugiarnos al coche. Agua a raudales que, sin embargo, no va a solucionar a corto plazo los problemas derivados de la sequía en Europa, pues la tierra está tan árida que se ha vuelto impermeable y no absorbe la lluvia, lo que provoca inundaciones. Pues bueno, ¿qué está sucediendo en Europa? Por un lado vemos sequías y por otro estas intensas lluvias y vientos huracanados. Para hablarnos de este y otro tema, saludamos con muchísimo gusto, como cada viernes, a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días, Cecilia. Después de haber escuchado el reporte de Weather Channel, de Euronews, bueno, pues sí, efectivamente, qué tragedia que la casa de campaña hubiese sufrido una horadación frente a lo que era una inclemente tormenta. También es de notarse que la narrativa del cambio climático está al 150% en los canales de información que provienen de Europa. Y bueno, hay que hacer un breve repaso de lo que está sucediendo allá. Si hay una enorme sequía y bajan los niveles de los ríos y hay una ola de calor, bueno, pues básicamente lo que tenemos es que no sopla el viento y por lo tanto las turbinas de viento, las turbinas eléctricas de viento no pueden funcionar. Por otro lado, en el momento en que llegan las tormentas, pues básicamente todas las turbinas de viento también dejan de funcionar y por encima de ello las fotoceldas eléctricas también dejan de funcionar, puesto que no está brillando el sol. En otras palabras, lo que estamos viendo es que la narrativa del cambio climático quiere obligarnos a pensar que Europa tiene que llegar, digamos, ayer, a una pisada carbón cero, lo cual también implica una pisada nitrógeno cero, para poder contrapesar el hecho de que ni China, ni India, ni América Latina, ni África, ni Estados Unidos están todavía en vías de reducir sus emisiones de carbón. Por el contrario, todas las regiones y países y continentes que acabo de mencionar las siguen subiendo alegremente. En otras palabras, Europa ha decidido que para combatir el cambio climático tiene que borrar su pisada de carbono y nitrógeno. ¿Qué significa esto? Borrar a la población europea, puesto que si no puedes fertilizar los campos y si no puedes emitir carbón cada vez que exhalas, pues básicamente dejas de existir. Digamos que esta es una especie de sentencia que se ha impuesto Europa, en donde intenta cargar en contrapeso, siendo únicamente el 5% de la totalidad de la población mundial. Ella sola, Europa, intenta contrapesar las emisiones de carbono del resto del mundo. Perfectamente imposible. Y sin embargo, lo que sí ha logrado es quitar toda resistencia, toda flexibilidad económica y ecológica a su sistema productivo. El hecho de que ha instalado una enorme cantidad de generación eléctrica de turbinas de viento más fotoceldas y al mismo tiempo cerrado más de 30 centrales nucleares, estamos
hablando de 45 gigavatios, más el hecho de que han estado en campaña en contra de las termoeléctricas de carbón, bueno, pues nos lleva a una situación en donde Europa, siendo el primer mundo, bandera de lo que se podría llamar la gran riqueza y disponibilidad de recursos, se ha arrinconado a sí misma en una situación en donde tiene cero recursos para enfrentar una tormenta, así como vimos en esa tienda de campaña, tiene cero recursos para confrontar una sequía, tiene cero recursos para enfrentar un cambio climático que ha venido sucediendo desde siempre. En otras palabras, se han arrinconado a sí mismos en una situación donde su economía no puede responder eficientemente. Tenemos una serie de láminas que quisiera revisar el día de hoy. Mira, la primera que vamos a ver es lo que ha sucedido en la semana en el precio de gas natural, en donde pasó de 210 a 242 euros el megavatio hora. Multiplica por 2 lo que esto significa para el costo de generación eléctrica en Alemania. En este momento ya estamos llegando a 540 euros el megavatio de costo de generación eléctrica en Alemania y bueno, el costo final para el consumidor puede llegar hasta 750 megavatios, 750 euros el megavatio. En otras palabras, aproximadamente 25 a 30 veces lo que pagamos nosotros por nuestra electricidad, por dar un ejemplo. Mira, en la siguiente lámina vamos a ver rápidamente dónde está la confianza del consumidor. A la izquierda, menos 30 puntos, viniendo del mes de julio, del mes de junio de menos 27 puntos. Ya ventas a minoristas están reduciéndose y bueno, las demás variables están iguales ahí en Alemania. En la siguiente lámina es muy importante señalar que este es el índice de precios al productor, que se disparó muy por encima del 7% reportado de índice de precios al consumidor. ¿Qué significa esto? Que la inflación anidada dentro de la estructura productiva alemana garantiza que los índices del precio al consumidor van a seguir al alza en el segundo semestre de este año, por lo tanto, teniendo un impacto directo en el bolsillo de todos los alemanes, de por sí ya estresados por la decaduplicación de los costos de la energía eléctrica. La siguiente, mira, es únicamente para ilustrar. Mira, básicamente Francia, frente a esa escasez de líquido en los ríos, tuvo que cerrar entre 27 y 30 centrales nucleares, por lo tanto entró en un fenómeno de escasez de energía eléctrica, siendo que antes era el gran exportador para toda Europa. En este momento es autosuficiente, pero básicamente deja descobijado al resto de la Unión Europea al tener tantas centrales nucleares apagadas. Hay que recordar esto, más encima las 22 centrales nucleares que tiene apagadas Alemania, más las 3 que piensa clausurar antes de que termine el año. Y por último, mira, déjame mostrarte lo que está pasando en esta sequía con el río Rin. Aquí tenemos una lámina en donde vemos su origen en la parte baja en Suiza y básicamente todos los puntos oscuros que se ven entre Kauf y Colonia y Duisburg, básicamente son los tramos en los que no pueden transitar las grandes barcazas que transportan productos básicos como son cereales y muy importantemente carbón. En otras palabras, Alemania tiene cero recursos en este momento para reactivar sus plantas eléctricas, por un lado, y por otro lado, pues básicamente en este momento las grandes empresas alemanas como BASF y todas las acereras, pues están yéndose de shopping al exterior para ver dónde van a instalar sus centrales de producción fuera de Alemania, puesto que a 540 o 750 euros el megavatio, simple y sencillamente esa planta fabril no puede funcionar. Entonces hay que recordar que Alemania está en este momento en punto muerto, entrando en déficit de balanza comercial frente al mundo, lo cual, bueno, nos lleva al tema inicial.
toda Europa se ha fragilizado en pos de combatir el cambio climático, que aunque ellos lograran pisada cero en su totalidad, no lograrían. La siguiente lámina hay que recordarla, obviamente estamos viendo una máquina excavadora de carbón, pero la siguiente lámina tenemos la perspectiva de producción petrolera. Mira, esto es importante señalarlo, hay un mix energético de combustibles fósiles que es carbón, gas natural y petróleo. Bueno, pues a partir del 2030 no cuentes con el petróleo, por lo tanto, en el mix energético va a cobrar una relevancia suprema el gas natural y el carbón. Europa se está preparando para no vivir en un mundo donde el gas sea precisamente el suministro fundamental, la columna vertebral de toda actividad económica e industrial. Todo el paquete de sanciones eternas a Rusia y en un escenario en donde no se ve un planteamiento de paz, ya que Zelensky, entre otras cosas, avisa que quiere retomar Crimea, bueno, pues básicamente sumen a Alemania en una perspectiva de caída permanente de aquí al 2030, puesto que tenemos un liderazgo acorralado en decisiones tomadas hace 10, 20 años, en las cuales no pueden dar salida a lo que es básicamente un mix energético que garantiza que Europa se va a derrumbar desde el punto de vista económico, por lo tanto, obviamente, primero energético. Pues bueno, veíamos en la nota, Carlos, de manera muy rápida, pues que ya está empezando a llover. Sin embargo, en la misma nota que veíamos de Euronews, decía que las lluvias no servían, no iban a funcionar para Europa. Eso por una parte. Por otra parte, ya estamos viendo también huelgas en algunos países, por ejemplo, en Inglaterra, debido a la inflación. O sea, las personas ya se están tratando de movilizar. En 20 segundos, ¿qué nos puedes decir? Rápidamente, esa gran afluencia, esa gran riqueza europea no se encuentra en la clase trabajadora. Por lo tanto, al primer golpe económico fuerte, como es el que estamos sintiendo en este 2022, por supuesto que van a tronar a la totalidad de la clase trabajadora europea. Viene una gran revuelta continental en Europa. Grave la situación en Europa, que por supuesto afectará a todo el mundo. Muchísimas gracias, Carlos.